La era de la divina voluntad, comentado teológicamente por el padre Joseph sobre los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, y el estudio del don que nos permite vivir en la divina voluntad. Bienvenidos hoy, amigos en fe, con la guía del Padre Joseph Giannuzzi. Exploremos el don que transforma al vivir la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Sus escritos nos llevan a la verdad eterna. En la era de la divina voluntad, el amor de Dios siempre nos guiará por la senda de Luisa, en Dios confiar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y invitamos al Espíritu Santo, que nunca viola la voluntad humana, el intelecto humano, la memoria humana, a penetrar los tres con su gracia a través de la fe y la gratitud por la fiesta de hoy, cuerpo del Señor. Pedimos al Espíritu Santo que multiplicó a Jesús y la Eucaristía. Todos los que estaban en la última cena los recibieran para multiplicarse en todos nuestros pensamientos, palabras, acciones, comprometidos por el intelecto, la memoria, la voluntad, para que todo lo que pensemos, digamos y hagamos sea un acto divino y completo en Dios, motivado por la fuerza motriz de la voluntad trina común a las tres personas distintas, por lo cual podamos apresurar el reino de Dios a través de nosotros, en la tierra como en el cielo. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Todo comenzó en el siglo XIII. Pero antes de hablar del Papa Urbano y Tomás de Aquino, quienes realmente ayudaron a llevar esta fiesta a un nivel universal, hablemos sobre la Iglesia, Jesucristo, su cuerpo místico, su sudario, su auténtico sudario en Turín y los diversos milagros eucarísticos en todo el mundo. Mencionaré 2 de más de 100. Hay muchos por ahí. Lamentablemente, los medios de comunicación de hoy no compartirán contigo ni una palabra sobre un milagro eucarístico, sobre un estigma, nada. ¿Por qué es eso? Porque los medios de comunicación de hoy ocultan estas grandes intervenciones de Dios que están científicamente comprobadas para desafiar las leyes de la física existente? Y la respuesta es muy simple. Jesús dijo, Satanás es el príncipe de este mundo. Bueno, si él es el príncipe de este mundo, obviamente va a tener gente en este mundo trabajando para él. Y es por eso que no encontrarás muchas cosas positivas en las noticias. De hecho, hablo por Italia, por supuesto, pero dejé de ver la prensa sindicada hace años.
porque como teólogo soy capaz de buscar la información que me dicen. Me gusta hacer eso. Hago mi investigación de fondo y tengo acceso a fuentes originales en diferentes idiomas. Así que cuando comencé a escuchar cosas dichas en las noticias, fui a confirmar si eran ciertas o no. Más del 50% de lo que escuché en las noticias era literalmente falso. Y me di cuenta de que es una fuente pobre de información para llegar al conocimiento de la verdad. Incluso los eventos civiles estaban siendo modificados, no obtenías solo un lado de la historia. Bien, para resumir, no escucharás, pero voy a contarte de estos milagros eucarísticos. Pero todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Pablo le dice a Timoteo que es el cuerpo místico, del cual Cristo es la cabeza. Ahora, ¿quién es el centro de este cuerpo, esta iglesia? Es Jesucristo. Y por eso Él debería ser el centro de cada iglesia en el tabernáculo. En el Santísimo Sacramento que celebramos hoy, encontramos el centro y corazón de la iglesia, literalmente, el corazón de la iglesia. Y les explicaré eso en un momento. Cristo no solo es el centro de la iglesia, sino el corazón de la iglesia y el corazón de nuestra fe. Él es el centro y corazón de cada parroquia, de nuestras vidas y del Santísimo Sacramento. A algunos les resulta difícil creer que el pan y el vino puedan transformarse en el cuerpo y la sangre de Cristo, porque no ven ningún cambio físico a simple vista. Tampoco perciben nada diferente con el sentido del gusto. No hay diferencia en el sabor. El pan sigue sabiendo a pan, el vino sigue sabiendo a vino. Va en contra de la lógica. De alguna manera, según el pragmatismo de hoy, en una sociedad racionalista, decir que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús, a pesar de no haber cambio en apariencia o sabor. Científicamente, sería erróneo hacer tal afirmación, pero veamos la ciencia. Recuerda, cuando se trata de realidades divinas, la humildad es esencial. Calle. Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, no vivimos por vista, sino por fe. La humildad nos permite experimentar a Dios realizando un milagro cada día en la iglesia. Durante la consagración eucarística, eso es un milagro. Es un nacimiento literal, justo ante tus ojos. Y no es solo un nacimiento, es una concepción, un desarrollo en el vientre y un nacimiento, todo en un nanosegundo. En el momento de la consagración, de no ser nada, Dios llega a existir así, por los poderes sacerdotales que Él había transmitido a través de la imposición de manos, a través de los apóstoles a sus sucesores y así sucesivamente. Esta sucesión apostólica ininterrumpida que se puede encontrar. Entras a algunos sitios web y dicen no hay prueba de una sucesión apostólica. Sí hay. Personas no hicieron suficiente tarea. Incluso la Iglesia Ortodoxa rastrea obispos a apóstoles originales, sin interrupción en imposición de manos. Se transmite este poder sacerdotal. La sucesión apostólica se refiere a dos cosas: la imposición de manos, que transmite poder para consagrar y absolver, como la doctrina inmutable de Cristo. Eso se transmite, proclamado por los apóstoles, transmitido por los padres y doctores de la Iglesia y explicado por el magisterio, revelación profética que recibe los sellos de aprobación de la Iglesia. Así que para ayudar a volverse humilde y vivir por fe sin ser engañado, Dios ha permitido en la historia de la Iglesia que ocurran milagros eucarísticos. Estos son milagros que ocurrieron durante la misa, cuando el pan se transformó en forma de carne durante la consagración y el vino se transformó en forma de sangre, la sangre durante la consagración. Y muchos de estos milagros eucarísticos ocurrieron en varias partes del mundo a lo largo de 2 milenios de la historia de Cristo. Muy bien. Tomemos por ejemplo solo dos. Número 1, el que ocurrió en 1263, donde un sacerdote de Praga estaba en camino a Roma, luchando con su fe. Se preguntaba si, de hecho, lo que fue ordenado a hacer producía los efectos que le dijeron. Pidió a Dios fortaleza.
Mientras estaba diciendo la misa durante la consagración, esto sucedió en Bolsena, una ciudad a unas 70 millas al norte de Roma. Elevó la hostia, y la hostia comenzó a sangrar misteriosamente durante la consagración. La hostia se convirtió en carne, y las gotas de sangre cayeron sobre un pequeño paño blanco en el altar llamado el corporal. El corporal tiene como 9 cuadrados, y eso representa los 9 coros de ángeles, para aquellos de ustedes que no están familiarizados con los símbolos de la misa. Al año siguiente, en 1264, el Papa Urbano IV instituyó la fiesta de Cristo, el cuerpo y la sangre de Cristo, Corpus Christi, de la Eucaristía, Corpus Domini. El Papa pidió a San Tomás de Aquino que escribiera himnos para esta fiesta. Y de aquí obtenemos los himnos de adoración de O Salutaris Hostia, Tantum Ergo Sacramentum. Tomás compuso esto en honor de este milagro eucarístico de Bolsena, Italia, en 1263. Y el corporal manchado de sangre de Bolsena se puede ver en la Basílica de Orvieto, al norte de Roma, la cual tuve el privilegio de visitar más de una vez. Aunque este milagro eucarístico llevó a la institución de la fiesta de Corpus Christi, Corpus Domini, hay un milagro eucarístico más famoso que me gustaría compartir con ustedes. Ocurrió también en Italia, pero más al sur, en una ciudad llamada Lanciano, en el año 700. Así que aquí tenemos 2 ahora mismo, que acabo de mencionarles, uno en el siglo XIII, otro en el siglo VIII. En el año 700, un monje también, temiendo que estaba perdiendo su vocación, estaba celebrando misa y durante la consagración, la hostia se convirtió en carne mientras celebraba la misa. Y durante la consagración, el vino en sangre. Ahora, aunque este milagro ocurrió hace más de 1300 años, todavía se puede ver la carne en una custodia y la sangre en un cáliz de vidrio, expuesto diariamente en Lanciano. La sangre se ha coagulado y ahora está en 5 coágulos de sangre en el vidrio, que se pueden ver a través de un cáliz de vidrio. Un coágulo de sangre se ha coagulado y pesa la misma cantidad que los 5 coágulos juntos. Este es un punto interesante sobre estos 5 coágulos de sangre en el último cáliz, preservados durante casi 1300 años. 2 de ellos pesan lo mismo que los 5, uno pesa lo mismo que los 5. No importa cómo peses los coágulos, individualmente o en grupo, todos pesan lo mismo. La ciencia no puede explicar esto. Como si sugiriera la presencia real del Concilio de Trento. La presencia de Cristo en la Eucaristía, que es su cuerpo, sangre, alma y divinidad, está completamente presente en cada partícula, cada coágulo de sangre, cada fragmento lo está en toda la hostia. Entonces, si recibes el pan y no la sangre, recibes a Cristo entero. Si recibes la sangre y no el pan, recibes a Cristo entero. Esto se conoce en teología como la doctrina de la concomitancia. Ahora, avancemos rápidamente a los tiempos modernos. 1971, 1981, con 10 años de diferencia, ocurrieron 2 eventos. En un laboratorio de hospital se probó la carne del cuerpo y la sangre de Cristo y se descubrió que esta carne del milagro del anciano, ahora el anciano es el del siglo VII, es la carne del miocardio. ¿Qué es eso? Tejido muscular del corazón. Recuerda lo que dije al principio, Cristo es el corazón de la iglesia, literalmente. Y este tejido muscular del corazón y la sangre de esta hostia y de los coágulos de sangre que se coagulan en el cáliz fueron probados. Y el resultado es que este es el tejido cardíaco de un individuo masculino de tipo de sangre AB, P positivo, ABM positivo. Así que se puede decir que la hostia eucarística del anciano proviene del Sagrado Corazón de Jesús. Él ofreció a Santa Margarita María y pidió que se hiciera reparación por ello. 1978, científicos de la NASA probaron la sangre de la sábana santa de Turín
que les fue enviada por el Vaticano. Y curiosamente, ahora, en primer lugar, a la NASA no se le dijo qué era, para no permitir que ningún juicio se vea influenciado de ninguna manera, pero se pidió que se tratara con mucha delicadeza. Y descubrieron que es del grupo sanguíneo AB positivo. Esos son ahora 2 reliquias del mismo tipo de sangre, del mismo individuo. El rostro del paño de Cristo mencionado en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 6, también fue enviado a este laboratorio. Y también era del grupo sanguíneo AB positivo. 3 son reliquias diferentes, 3 siglos diferentes. Una persona, a pesar de que la carne y la sangre humanas no deberían haberse conservado durante 1300 años, en lo que respecta a la del anciano, las pruebas de laboratorio del hospital no encontraron rastro de Q conservantes, lo cual es otro milagro. Estos son solo 2 milagros entre más de 100 científicamente probados, desafiando las leyes de la física, que ocurrieron de manera milagrosa durante la misa. Libros de fe, leerás sobre más, milagros eucarísticos. Cuando asistí a la congregación para las causas de los santos, y todavía estoy trabajando en 2 de 3 siervos de Dios, me dijeron que Dios al Vaticano, Congregación para las Causas de los Santos, de todo el mundo, en promedio, se reportan 40 milagros al mes. Nuestro Dios es un Dios de milagros, pero los medios nunca te contarán sobre esto. Y la mayoría de los pastores ni siquiera saben esto. Pero si estás trabajando en ese departamento donde se reportan milagros, lo sabes. 40 milagros al mes que desafían a la ciencia. Así que nuestro Dios es un Dios de milagros que viene a nosotros en cada misa, a través del milagro de lo que se conoce como transubstanciación. Intenta decir eso 3 veces rápido. Ahora, esta palabra fue fundada, creada por un arzobispo, y él era del siglo XII, alrededor de 1156. Hildeberto de Labardín, y la doctrina de la transubstanciación que propuso a la Iglesia, significando que Cristo se hace presente sustancialmente en el pan y el vino, fue declarada autoritativamente por el Concilio de Roma Tencent, 1079, como una doctrina de fe, y fue confirmada más tarde por el Cuarto Concilio de Letrán en 1215. Entonces, la Eucaristía es una celebración del amor de Jesús por nosotros. Él nos está dando su corazón. Y la sangre que Él derramó por nosotros es el mismo cuerpo que fue azotado, coronado, crucificado, pero luego resucitado. Y caminó directamente a través de las puertas del cenáculo y descendió en Betania ante todos. Y todavía está sentado a la derecha del Padre, aún con las marcas de la matanza. Todavía lleva las 5 heridas que llevará por toda la eternidad en su cuerpo glorificado, como prueba de que descendió a la tierra para convertirse en uno con la naturaleza humana, para que al hacerlo pudiera elevar esa forma más baja, de vida racional, por encima de cualquier otra forma de existencia racional e irracional. Y es por eso que al inicio de cada misa le pedimos al Señor que lo reciba en la condición adecuada. Observamos el rito penitencial: Señor, ten piedad. Y luego, justo antes de recibir la comunión, decimos: Señor, no soy digno de recibirte, pero una palabra tuya bastará para sanarme. O, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Así que cuando recibimos a Jesús en la Eucaristía, es la creencia de la Iglesia que Jesús, espiritual y físicamente, habita en nosotros. Esto es importante ahora. Algunos han preguntado sobre el método de recepción de la Eucaristía, y he abordado esto muchas veces. El método preferido por la Iglesia es en la lengua. Esa es la recepción normativa. Puedes hacerlo en la mano, con reverencia,
Pero nuevamente, el método preferido, el método normativo, es en la lengua, porque nuevamente no estamos al mismo nivel que Dios. Y eso es un signo de reverencia de que lo que decimos es verdad. Es decir, no soy digno de que entres bajo mi techo. Así que, hablemos ahora de cómo recibirla en la lengua. ¿Qué sucede una vez que la recibes en la lengua? ¿La tragas? ¿O la masticas? He escuchado diferentes personas decir cosas diferentes. Algunas personas dijeron, incluido mi papá, porque mi papá falleció hace unos años. Él decía, simplemente la tragábamos, nunca dejamos que tocara nuestros dientes. Y así fue como le enseñaron en los años 40, cuando creció. La pregunta ¿es perjudicial o está bien masticarla? Bueno, veamos el Evangelio. ¿De acuerdo? Si vamos a Juan capítulo 6, versículos 54 al 58, la palabra griega que se usa para comer es trogón, que literalmente significa roer, R-O-E-R. Así que Jesús dice, cualquiera que coma mi carne y beba mi sangre, trogon, una forma de la palabra griega trogo, que literalmente significa no, masticar, y nunca se ha usado figurativamente. La otra palabra como ingerir no ofende a Alá. Quien elija interpretarlo de esta manera lo está interpretando correctamente. Jesús podría haber continuado usando la palabra más genérica para comer, que no es masticar, es simplemente comer, que es fago, P-H-A-G-O-N-K-O-I-N-E. Trogon significa roer ya o masticar. Y Jesús sí usó esa palabra comer en el versículo 51. Pero en el versículo 54 lo cambia dice, quien come la carne del Hijo del Hombre y bebe su sangre, a menos que comas, luego lo cambia a masticar. ¿Por qué hizo eso? Ahora, dado el significado exclusivamente literal de trogo, ¿por qué Jesús cambiaría las palabras si solo estaba hablando simbólicamente? Pero como se señala en los versículos 54 al 58, usa trogo, lo que significa masticar. Él dice en el versículo 51, aquí es donde usa la palabra comer. Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si alguien come, pague, de este pan vivirá para siempre. Es decir, el pan de mi carne, que daré por la vida del mundo. Vamos, versículos adelante, 53. En verdad os digo, a menos que comáis, pajete, nuevamente, comer, no masticar, la carne del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Versículo 54, ahora lo cambia a masticar. La persona que come, trogon, mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Versículo 56, se mantiene con la palabra masticar. El que come trogón, mastica mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Estoy diciendo comer en inglés, pero en griego es masticar. Así como el Padre viviente me ha enviado, versículo 57, y yo vivo por medio del Padre, así el que mastica trogón de mí vivirá por medio de mí. Este pan que baja del cielo, versículo 58, no es como el pan de sus antepasados que comieron y murieron. La persona que mastica este pan, trogón, vivirá para siempre. Ahora, la hostia está compuesta por el tejido del miocardio en su forma real. Cuando se manifiesta de esta manera, de manera eucarísticamente milagrosa. El corazón, el tejido muscular de Cristo es realmente lo que está detrás de lo que no probamos ni vemos. Cristo literalmente murió de un corazón roto, eso está comprobado. Su corazón estalló. Sabemos eso porque cuando Longinos clavó la lanza en su costado, la sangre y el agua no goteaban, sino que brotaron, lo que significa que había una acumulación de presión. Después de que el corazón se rompió, esa sangre y agua redentora se acumuló en el saco pericárdico alrededor del corazón, expandiéndolo de tal manera que cuando fue perforado, brotó, lo que roció. Y es por eso que la tradición nos enseña que Longinos, cuando perforó el corazón de Cristo, cayó de rodillas cuando fue rociado con esa sangre y agua. Fue una conversión instantánea. ¿Sabes? Hablando de manera humorística, hablar de conversiones inmediatas. ¿Sabes? En casa yo era el menor de 6.
Y mi madre, ella, era capaz de producir conversiones inmediatas, ya sea con el dorso de su mano o con el cucharón. Pero de todos modos, volviendo a Cristo, Cristo tenía esta habilidad de, con gracia, penetrar instantáneamente tu alma. Y eso es algo que no podemos hacer entre nosotros, a menos que obliguemos a alguien a hacerlo. La otra persona lo hará solo para evitar lo que esté tratando de evitar. Pero Cristo nunca nos obliga. Esa es la cosa hermosa de nuestro Dios. Incluso a Judas Iscariote no lo obligaría a ser salvado, ¿verdad? Él dijo, haz lo que debes hacer, pero hazlo rápido. Ahora, en 1673, una mística, una monja de la Orden de la Visitación, llamada Santa María Ellicott, comenzó una serie de revelaciones que iban a continuar por más de 1 año y medio, y en ellas Jesús le reveló que ella era el instrumento elegido para difundir la devoción al Sagrado Corazón, es decir, la Eucaristía. Y luego, por supuesto, instituyó los primeros 9 viernes consecutivos del mes la hora santa. Y la fiesta a ser establecida para el Sagrado Corazón, que viene después de Corpus Christi. Y en 1765, el Papa Clemente reconoció esto y lo aprobó como una devoción católica, 75 años después de que ocurrieran las apariciones. Ahora, quiero compartir con ustedes algunas de las promesas asociadas con la devoción al Sagrado Corazón, porque está conectada con la Eucaristía. Hubo 12 promesas que Jesús le dio a María en el siglo XVIII. Una es, hagan los primeros 5 viernes seguidos del mes, yendo a confesión y comunión, se les garantizará la salvación eterna. Esa es la promesa número 12. Se encuentra en su carta santa, carta número 86. Jesús le dice, a todas las personas que reciban la comunión, el primer viernes de 9 meses consecutivos, les daré la gracia de la perseverancia sin fin y de la salvación eterna. Y había muchas otras promesas asociadas con esto también. Quiero centrarme en esa, y luego abriré a preguntas y respuestas. Bruno Cornicola era un comunista que iba en camino para matar al Papa a mediados de los años 1900 y llevaba un puñal consigo y se estaba acercando a Roma con sus hijos. Se detuvieron por un momento y escuchó a sus hijos jugando sobre su frente. Bueno, el diablo no sabía qué estaban diciendo, pero de repente todo se quedó en silencio. Se preocupó. Algo le pasó a mis hijos. Corrió colina arriba. Vio a sus hijos congelados mirando hacia el cielo. La Virgen María se les apareció. Y más tarde, la Virgen María fue conocida como la Mujer de la Revelación o Señora de la Revelación, vestida de verde, con un manto verde, y su estatua donde ocurrió esta visión, en Trefontaine, Roma, todavía está allí. Es exactamente donde San Pablo fue descubierto recientemente. Y es justo donde San Pablo, pero encontraron su cuerpo. ¿Sabes? Su cabeza fue decapitada. Y cuando su cabeza fue decapitada, rebotó 3 veces y surgieron 3 manantiales. Por eso se llama Tre Fontane, 3 fuentes en italiano. Así que la Virgen María se apareció allí a Bruno Cornicola, quien estaba a punto de matar al Papa. Y ella lo hizo. ¿Por qué? Para detenerlo de cometer este crimen que enviaría su alma al infierno. ¿Por qué lo hizo con él y no con cualquier otra persona que iba a ir al infierno? Porque cuando era joven hizo su primera devoción consecutiva de 9 viernes. Y Dios prometió que quien haga esto no irá al infierno. Así de poderosa es esta devoción. Así que Nuestra Señora literalmente bajó del cielo para detenerlo de hacer lo que planeaba hacer, en virtud de haber hecho eso. Viernes en honor al Sagrado Corazón. Así que hoy es un día hermoso por el que deberíamos estar agradecidos porque no solo Cristo nos da a sí mismo, literalmente, dándonos el núcleo mismo de su ser, su corazón, sino que quiere que, al recibirlo, nos convirtamos en como Él, otros Cristos. Así que compartiré con ustedes un pasaje de Luisa Picarreta sobre la Última Cena, donde esto sucede, para que podamos captar todo el sabor de cómo podemos convertirnos en otros Cristos al recibirlo. Muy bien, voy a citarles del volumen 11, 3 de marzo de 1912. Jesús le dice a Luisa, el alma que hace mi voluntad pierde su temperamento y adquiere el mío. Tales son las almas a las que sigo repitiendo,
¿no habría creado los cielos solo para ti? ¿Los habría creado? ¿No me habría dejado a mí mismo en el Santísimo Sacramento solo para ti? Lo habría hecho. De hecho, estas almas son mis verdaderas anfitrionas, y así como no puedo vivir sin mi voluntad, tampoco puedo vivir sin estos cielos de mi voluntad. Por el contrario, no solo son mis verdaderas anfitrionas, sino mi caballería y mi propia vida, lo que significa que asumen sus sufrimientos como víctimas. Estos cielos de mi voluntad son más queridos para mí y más privilegiados que los tabernáculos y que las propias hostias consagradas. Porque en la hostia, es decir, la hostia consagrada, mi vida termina, y la especie es consumida y digerida. Mientras que en estos cielos de mi voluntad, es decir, el alma que vive en la voluntad de Dios en la tierra, mi vida nunca termina. Además, estas almas sirven como mis anfitrionas en la tierra y serán anfitrionas eternas en el cielo. A estos cielos de mi voluntad, añado, si no me hubiera encarnado en el vientre de mi madre, solo por ti, me habría encarnado y por ti habría sufrido mi pasión, porque en ti encuentro el verdadero fruto de mi encarnación y mi pasión. Ahora voy a compartir contigo otra cita aquí sobre Jesús en la última cena. Él añade en el volumen 12, 1 de enero de 1920, si hay 1000 hostias consagradas, hay 1000 Jesús, y comunico todo mi ser a estas 1000 hostias en cada una de ellas. Si hay 100 hostias, hay 100 Jesús, y me comunico de manera completa y absoluta solo a estas 100 hostias con devoción. De la misma manera, el alma me encierra dentro de cada uno de sus actos hechos en mi voluntad y permanezco sellado dentro de su voluntad, por los actos hechos en mi voluntad. Son eternos, comuniones, cuyas especies no están sujetas a ser consumidas, como es el caso con las hostias sacramentales. De hecho, cuando las especies de las hostias consagradas son consumidas, mi vida sacramental termina. Sin embargo, en estas hostias de mi voluntad no hay ni flor ni materia como alimento. La sustancia de estas hostias de mi voluntad es mi voluntad eterna unida en sí misma, unida con la voluntad del alma, eterna y conmigo. Y estas dos voluntades no están sujetas a ser consumidas. Añade en el volumen 12, junio 20, 1918. Si doy a los sacerdotes la autoridad para consagrarme en hostias sacramentales, para que pueda ser dado a las almas, me reservo el privilegio de consagrar a estas almas que viven en mi voluntad. Esta consagración ocurre cuando el alma repite sus actos en mi voluntad, cuando se resignan y cuando pisotean la voluntad de su humanidad, para que mi voluntad divina pueda entrar. Lo que el sacerdote hace sobre la hostia, yo lo hago con estas almas, y no solo una vez, sino cada vez que repiten sus actos en mi voluntad. Así, al hacerlo me llaman, y como un imán poderoso, los consagro en hostias privilegiadas, repitiendo sobre ellos las palabras de consagración. Ahora, habiendo dicho eso, Jesús también enfatiza a Luisa que sin la Eucaristía, la hostia sacramental, no podemos vivir en la voluntad divina de Dios, por lo que una alimenta a la otra. Es un intercambio mutuo de vida. Jesús le dice a Luisa que todos los actos que Él depositó dentro de su voluntad humana durante su vida en la tierra y que María también hizo, están rodeando cada hostia consagrada, Te diré, desde los pozos de Italia. Así que, con cada hostia consagrada, recibimos una infusión de la voluntad divina dentro de nosotros, porque Jesús es la voluntad divina. Así que cuando recibes la Eucaristía, estás recibiendo la voluntad divina misma, personificada. ¿Y qué sucede entonces? Eso aumenta la vida sacramental de Dios en ti, para que puedas crecer en la voluntad divina. Y esta reciprocidad
es cíclica, ocurre continuamente. Y es por eso que cuanto más recibimos a Cristo, más recibimos una infusión de la voluntad divina para alcanzar grados cada vez más profundos. La idea de que, ya no necesitamos la hostia sacramental, es ridícula. Y Jesús incluso le dijo eso a Luisa. De hecho, compartí con algunos de ustedes hace unas semanas ese incidente. En el volumen de Luisa, donde ella vio un alma, una monja, en el purgatorio, porque iba a comulgar por nimiedades. Y Jesús dijo, esto es una ofensa contra mi amor. Así que, por un lado, deberíamos ir a comulgar cada domingo. Y si podemos ir más, Dios te bendiga. Porque eso nos da la voluntad divina. Literalmente. Recibimos a Dios durante 15 minutos en nuestro cuerpo antes de que sea digerido. Pero una vez que es digerido y estamos en estado de gracia, esa vida eterna continúa creciendo en nosotros en mayor medida. Luego hacemos nuestros actos divinos que aumentan esa vida dentro de nosotros. Recibimos la Eucaristía como divino. Y cada vez que hemos recibido la Eucaristía es como una infusión divina de su voluntad. De modo que cada vez que hacemos nuestros actos divinos finitos en la mente, en el cuerpo o en el alma, estamos añadiendo a eso. Estamos realizando actos divinos, pero Dios está infundiendo su voluntad en nosotros. Pero estamos realizando los actos divinos y la voluntad divina que Dios quiere realizar dentro de nosotros. Así que recibimos la Eucaristía, infusión de amor, infusión de fe, infusión de esperanza. Estábamos antes de la Eucaristía, ahora estamos después de ella. Comenzamos nuestros actos divinos. Jesús los está haciendo con nosotros. Luego recibimos otra infusión de comunión. Luego hacemos nuestros actos divinos. Así que es una escalada interminable hasta la patria celestial. Está bien. Nuestra primera pregunta es del chat, es una pregunta de aclaración, y dice, Padre, ¿está diciendo que debemos masticar la Eucaristía con nuestros dientes? Está bien, fue lo que Jesús dijo. Él usó la palabra que significa masticar, morder. Es tu prerrogativa recibirlo como desees. No voy a decirte cómo hacer eso, pero no es ofensivo para el Señor. Si decides hacerlo, no tienes que hacerlo. No es obligatorio, pero eso depende de ti. Sé, por ejemplo, que cada uno tiene una constitución diferente. La razón por la que menciono esto es porque la Iglesia no te dice que no puede tocar tus dientes. No te dice eso. Y estoy abordando eso porque me lo preguntaron antes. Así que puede tocar tus dientes. No es un pecado hacer eso. Si Dios quiere ser íntimo contigo, ¿verdad? Él quiere que lo consumas completamente, completamente. La manera que elijas para hacerlo, eso depende de ti. Sí. Recientemente, creo que recomendaste un libro y creo que dijiste que era un diálogo de la Divina Providencia sobre el Padre de Siena. Y fui a Amazon y lo único que pude encontrar fue el diálogo de San, el Padre de Siena. ¿Es eso una conversación con Dios? ¿Es ese el mismo libro? Sí, el que recomiendo es el diálogo de la Divina Providencia. El subtítulo es de la Divina Providencia, pero la versión que recomendé fue de Olga Thoreau. Es un buen traductor. Padre, tengo una pregunta, si pudiera aclarármela. En el volumen 19, 228, 1926 y en el volumen 9, 16 de noviembre de 1910, Jesús se refiere a Luisa para que no pierda tiempo. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Le dice que no pierda tiempo? Es cuando hablamos con algunos amigos o lo que sea, estamos perdiendo tiempo, no estamos conectando con la voluntad divina. Sí, y compartiré contigo un pasaje del volumen 1, donde, recuerda, Luisa fue llamada a una altura única, de intimidad y santidad con Dios, a la que muchos de nosotros no somos llamados. Todos estamos llamados a la santidad, pero no al grado que ella fue debido a la misión y vocación única y singular que Dios le otorgó. Es como si dijeras, quiero ser tan santo como María. Bueno, lo deseamos, pero las probabilidades de llegar allí son... Bueno, sabemos que no es posible, porque Jesús ha dicho muchas veces, nadie puede superarla en santidad. Ella fue concebida, tuvo un comienzo que nosotros no tenemos. Fue concebida sin pecado y nunca pecó. Pero
Debido a esa alta vocación y misión a la que fue llamada, este nivel singular de santidad, se le exigió más a ella que a nosotros. Ahora voy a compartir contigo un pasaje en el volumen 1, donde Jesús es explicando por qué la llamó a estar postrada en cama, a lo cual Él no nos está llamando a nosotros. ¿Y por qué? Ella debía dedicar el 100% de su tiempo con Él, porque debía convertirse literalmente en una víctima perpetua, 24/7, en expiación por los pecados de todos, incluidos los tuyos y los míos. No estamos llamados a eso 24/7. Ella sí lo estaba, no tenía descanso. Incluso cuando salía, su alma dejaba su cuerpo y era llevada por los cielos, con nuestro Señor para sufrir a causa de los pecados cometidos en su tiempo y otros pecados. Incluso después de terminar de sufrir de esta manera y regresar a su cuerpo aún experimentaría el efecto que su alma experimentó cuando estaba fuera del cuerpo. Así que continuó, incluso en su estado de normalidad, donde su cuerpo retomó sus facultades, pero ella aún sufría. Y habiendo dicho eso, voy a intentar ver si puedo sacar esto sobre la marcha. ¿Por qué la llamó postrada en cama con él? Postrada en cama todo el tiempo para que no pudiera ser distraída con otras cosas y perder tiempo, como dices. Ella escribe: recuerdo que desde el principio de estar continuamente en cama, mi amado Jesús solía aparecer a menudo, lo cual no había hecho antes. Desde el principio me dijo que quería que asumiera una nueva forma de vida, por la cual podría estar dispuesta para el matrimonio místico que me había prometido. Él me decía: amada de mi corazón, te he puesto en este estado para que pueda tener mayor libertad de venir y conversar contigo. Mira, te he liberado de todas las ocupaciones externas. Te liberé de todas las ocupaciones externas. Eso no es perder el tiempo, para que no solo tu alma, sino también tu cuerpo estén a mi disposición, y para que puedas permanecer como un holocausto continuo ante mí. Porque si no te hubiera traído a esta cama, habrías tenido que cumplir con tus deberes familiares, someterte a otros sacrificios, y no podría haber venido tan a menudo para que participes de las ofensas en la medida en que las recibía. Como mucho, habría tenido que esperar a que cumplas con tus deberes, pero ahora no, estamos libres. Y no quedaba nadie para molestarnos o interrumpir nuestra conversación. Mis aflicciones, tuyas y las tuyas mías, mis sufrimientos tuyos y los tuyos míos, mis consolaciones tuyas y las tuyas mías. Uniremos todas las cosas juntas, y te ocuparás de mis intereses como si fueran los tuyos, y yo de los tuyos. Entre los dos, ya no se podrá decir esto es mío y esto es tuyo, porque todo entre nosotros será en común. ¿Sabes cómo actué contigo? Ahora, esto te muestra el singular oficio de Luisa y su nivel de compromiso sin perder tiempo. No es lo que se espera de nosotros porque tenemos que estar comprometidos con otros asuntos. Ella no lo hizo. Él dice: ¿sabes cómo actué contigo? Actué como un rey que deseaba hablar con la esposa de su reina cuando él está ocupado y con otras damas comprometidas en otros asuntos. ¿Qué hace el rey? La toma y la lleva dentro de su cámara. Cierran la puerta para que nadie pueda entrar e interrumpir su conversación o escuchar sus secretos. Y una vez solos, comparten entre ellos sus consuelos y aflicciones. Ahora, si un sirviente imprudente fuera a tocar o gritar desde detrás de la puerta y no los dejara solos para disfrutar de su conversación, ¿no se ofendería el rey? Así, he actuado contigo. Y de la misma manera me disgustaría si alguien quisiera sacarte de este estado. Así que sí, por un lado, Dios no quiere que perdamos el tiempo, pero, por otro lado, debemos comprometernos con esas responsabilidades domésticas que nuestra vocación exige. Yo, por ejemplo, estoy aquí en una iglesia. Me gusta hacer los Zooms contigo. Me gusta hacer Radio María. Tengo que consagrar, escuchar confesiones, correr a otra parroquia, hacer procesiones, Corpus Domini,
Tengo cosas que hacer. No puedo simplemente abandonarlas, ¿sabes? Así que también tenemos que priorizar nuestras responsabilidades. Y yo pongo a Dios primero, a nuestra familia en segundo lugar y todo lo demás. Después de eso, Sabemos que nuestro Señor dice que siempre estemos atentos. Esto es por nuestro esfuerzo personal. ¿Cómo podemos mantenernos siempre atentos como Él dice? La segunda pregunta es, cuando estoy pasando, por ejemplo, por una desolación espiritual, no siento que estoy creciendo en la voluntad divina. ¿Cómo puede uno estar seguro de que él o ellos siempre están creciendo en la voluntad divina? ambas son buenas preguntas. La primera, ¿cómo nos mantenemos siempre atentos? Bueno, la oración es la primera parte. Lo primero que tenemos que hacer es tener una vida de oración constante y diaria. Eso significa tienes que, a través del discernimiento y la prueba, establecer una rutina de oración que nunca cambiarás. Y eso puede incluir el rosario, la capilla de la Divina Misericordia, ¿sabes? Cosas así. Pero la atención debe tener como fundamento el aire que respiramos, que es la oración. El pez necesita agua, nosotros necesitamos aire. Nuestras almas necesitan oración. La oración puede asumir 4 formas: intercesión, alabanza, lenguas y liberación. Estas son las 4 maneras clásicas podemos orar. Ahora, esto también abarca la oración contemplativa, que no es discursiva, no siempre estás diciendo algo o expresando, pasivamente, atentamente, escuchando la voz de Dios en silencio ante el Santísimo Sacramento, haciendo una hora santa, caminando por el parque. Estás prestando oídos, tiempo para escuchar el silencio, donde Jesús fue para discernir la voz del Padre en el desierto, en silencio, donde los monjes del desierto fueron para establecer las primeras comunidades monásticas, en silencio, donde Elías escuchó la voz de Dios en silencio cuando estaba en la montaña, donde la comunidad carmelita tuvo sus inicios. Así que la atención tiene que ser alimentada por la oración, por el silencio. Por buena lectura, es decir, buena información, tienes que alimentar tu mente con verdades sólidas. Y ese libro que acabo de recomendar, Diálogo Divino, es una obra hermosa para ayudarte a crecer en atención. Más sabemos sobre las necesidades de Dios, más podemos buscar servirlas. Si no sabemos lo que Dios quiere, ¿cómo sabemos cómo servirle? Así que estar atento presupone un conocimiento de lo que Dios quiere. Porque para estar atento, tienes que estar atento a algo, a lo que la otra persona quiere que estés atento, ¿verdad? Así que tienes que saber a qué quiere Él que estés atento. ¿Qué es eso? Cuando Jesús le dice a Luisa, cada mañana ofrece todos tus pensamientos, palabras, acciones en mi santísima voluntad. 2, a lo largo del día, haz periódicamente tus rondas por toda la creación. 3, medita un poco sobre mi pasión a lo largo del día. 4, haz tus actos con una intención recta y un firme deseo de la glorificación de todas las criaturas, la gloria accidental aumentada de los ángeles y santos, para la mejora de las personas en el mundo de hoy, para la gloria accidental aumentada incluso de Dios. No, Dios es autosuficiente en sí mismo, pero le agradamos haciendo su voluntad. Así que cuanto más sepamos lo que agrada a Dios, más podemos prestar atención a hacer eso, y eso es lo que es la atención. Así que presupone oración, silencio y buena información que obtenemos de la Iglesia, de sus maestros, sus teólogos, calificados para enseñar lo que Él quiere, su voluntad, sus mandamientos, sus preceptos. La segunda pregunta de la desolación. Este es el culmen de la oración contemplativa. Sé que suena tonto, pero proviene directamente de los escritos de Juan de la Cruz. Juan de la Cruz dice que el culmen de la unión contemplativa es la desolación. Jesús le dice esto a Luisa de una manera diferente. Él dice que obtengo más gloria de las almas que buscan en mi voluntad que de los ángeles en el cielo, porque en el cielo actúan sin sufrimiento, mientras que lo que las almas en la tierra hacen, lo hacen con sufrimiento, y yo soy más glorificado. Es la cumbre de la unión contemplativa,
como dice San Juan de la Cruz, es decir, la desolación es porque lo que estás haciendo es sin nada más que pura fe. Por ejemplo, es fácil orar cuando estás en un grupo y todos están cantando juntos y orando juntos, pero luego, cuando estás solo y no sientes ningún ¿cuál es la palabra? Incentivo, estímulo para orar, solo quieres sentarte y no hacer nada. Es cuando la fe entra en acción y dice, lo hacemos de todos modos. La pequeña Flor Santa, Teresa de Lisieux, a quien cito, ella dijo, mi rosario es mi penitencia. Las monjas hacían penitencias físicas, ella no hacía ninguna. Ella dijo, el rosario es mi penitencia. Cuando leí como estudiante dije, es ofensivo. El rosario es la oración de María. ¿Por qué sería su penitencia? Pero ella lo decía en el sentido de que era una desolación. No obtenía mucha satisfacción de ello, pero lo hacía. Ella perseveraba en ello. Y en esa perseverancia le daba a Dios más gloria que cuando rezaba. Y todo era fácil. Entonces no le da a Dios tanta gloria. Así que cuando Dios te ve en un estado de desolación que no dura mucho tiempo, si dura varios años, como una noche oscura del alma, es intermitente, nunca es continuo. Y créeme, porque lo pasé durante varios años. Pero la intensidad de ello dependerá de tu llamado a las alturas de la santidad. Si tu llamado no es a un alto lugar de santidad, puede que no dure tanto. Si tu llamado es a un mayor nivel de santidad, puede durar poco e intenso, o largo y prolongado. El mío fue el último, fue largo, prolongado y podía dormir algunas noches. Esa desolación es esencial para crecer en la voluntad divina. Quiero referirte, para cerrar, porque estoy al final de la hora, al libro de la Santísima Virgen María en el Reino de la Voluntad Divina. Podría buscarlo rápidamente aquí. María dice, el primer día, si mantienes tu voluntad sacrificada en honor a tu Creador, la voluntad divina dará su primer paso en tu alma y sentirás que te moldeas con el aura celestial. Número 1 es moldeado, 2 purificado y 3 calentado de tal manera que sentirás que las semillas de tu pasión desaparecen y te sentirás colocado por Dios dentro de los primeros pasos del reino de la voluntad divina. Ahora, ¿por qué usa María estos 3 niveles? Sentirás tu alma moldeada, purificada y caliente. Porque los doctores místicos de la Iglesia describen el crecimiento del alma hacia la unión perfecta con Dios como una progresión que avanza de la purgación a la iluminación y a la unificación. Las expresiones de María de moldeado, purificado y calentado son esos 3 estadios. La afirmación de María que el alma es moldeada, purificada y calentada se encuentra en el volumen 2. Jesús reitera esto el 12 de junio de 1899, así como en el volumen 17, el 23 de abril de 1925. Estos se refieren a las etapas que culminan en el desapasionamiento del alma. Las primeras etapas de unión del alma van acompañadas de desolación, desnudamiento de todos los apegos desordenados, con pocas consolaciones espirituales. En esta etapa temprana de aridez interior, sequedad espiritual, oscuridad, el alma puede pensar que ha sido abandonada por Dios cuando en realidad es lo contrario. Dios la está inundando con gracias selectas que la disponen a la constancia, inmutabilidad con su voluntad divina. Y Luisa también enfatiza esto en el volumen 1. Él le dice que le había quitado todo por un tiempo. Luego se lo devolvió todo, incluyendo comer. Ella comenzó a comer después de un tiempo, después de que empezó a vomitar. Y ella dijo, ¿por qué? Él dijo, es mi costumbre. Desprenderte de todo materialmente, para que cuando regreses a ello, puedas participar de ello con un enfoque ordenado. Antes lo hacías en exceso. Ahora que te lo quité y te lo devolví, puedes hacerlo con plantillas. Así que esto, más a menudo que no, esta sequedad ocurre al principio y puede durar según la altura de santidad a la que Dios te llame. Gracias a todos por unirse. Les pediré a todos que desactiven el silencio y digan adiós. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La era de la divina
voluntad comentado teológicamente por el padre Joseph sobre los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta y el estudio del don que nos permite vivir en la divina voluntad. Bienvenidos hoy amigos en fe, con la guía del Padre Joseph Giannuzzi. Exploremos el don que transforma al vivir la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Sus escritos nos llevan a la verdad eterna. En la era de la divina voluntad, el amor de Dios siempre nos guiará por la senda de Luisa, en Dios confiar.